Buenas tardes. Soy el arquitecto José Ábalos Manco. Seguimos en lo que es el módulo 2 de gestión catastral. La clase anterior estuvimos hablando sobre las tareas que hacían dentro de la municipalidad por efectos de realizar la gestión dentro del aparato municipal, dentro de su organigrama. Vamos a proseguir sobre ese caso, ¿no? Vamos a recuperar un poco el tema, ¿no? Las tareas catastrales y los procedimientos que se dan dentro del manual de gestión, ¿no? De implementación de gestión dentro de la municipalidad. En este caso, para ver el catastro municipal, ¿no? O el sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, se debe tener en cuenta una serie de tareas y procedimientos, ¿no? Que van desde las actividades previas a la implementación del mismo, hasta los procesos permanentes de complementación y conservación catastral y la operación de la información. Las 10 tareas vamos a ir definiéndolas una por una. Tarea 1, el diagnóstico catastral. 2, programación del proceso de implementación catastral. 3, implementación del centro de información catastral. 4, preparación previa a la captura masiva de información. 5, construcción gráfica del territorio catastral. 6, identificación de los componentes urbanos. 7, identificación predial, ya estamos hablando ahí de la propiedad. 8, registro y procesamiento de datos catastrados. 9, implementación del sistema de información de referencia territorial. 10, consolidación del centro de operaciones del catastro urbano municipal y o del sistema de información de gestión del catastro urbano municipal. 11, proceso permanente de conservación y complementación catastral. 12, reordenamiento municipal. De acuerdo al artículo 62 de esta norma de gestión territorial, en la tarea 1, diagnóstico, se debe conocer y analizar la situación actual del catastro urbano, tanto en la jurisdicción como en la administración municipal, o sea, tanto dentro de la ciudad como lo que se maneja dentro de la administración municipal. Se realiza con la finalidad de fijar el nivel de implementación inicial y o el nivel requerido de complementación y conservación catastral. El diagnóstico debe referirse a diagnóstico urbano. Es el diagnóstico de la jurisdicción municipal a catastrar, básicamente del área urbana, mediante la cual se toma conocimiento y se analiza la realidad, ¿no? Básicamente la realidad física del área catastral, de manera de identificar las características que permitan determinar el nivel de implementación y o complementación y conservación catastral, fijando la complejidad del área catastral. A esta actividad se le denomina caracterización urbana. Como se explicaba, la caracterización urbana es un proceso previo a todo levantamiento catastral. Básicamente permite definir, entre otras cosas, la cuantificación de las unidades catastrales. Esa caracterización urbana va de la mano con el levantamiento geodésico de toda la ciudad, el cual es el punto de partida a través de su punto de control geodésico después del trabajo topográfico que se vaya a realizar dentro de cada jurisdicción. B, diagnóstico municipal. Este es el diagnóstico urbano, el diagnóstico de la ciudad. Ahora vamos a ver el diagnóstico interno municipal. Es el diagnóstico de la administración municipal, mediante la cual se toma conocimiento y se analiza la capacidad instalada en la administración municipal. ¿Respecto a qué? Al local, al personal, a los materiales y a los equipos con los cuales cuenta, ¿no? También interesa conocer y analizar la información que sobre el distrito se tenga registrada, básicamente en la oficina de catastro, ¿no? O similar como en otras áreas municipales, la de renta, desarrollo urbano. Adicionalmente será necesario identificar la posición funcional, ¿no? Que la oficina encargada de catastro tiene dentro del organigrama. Generalmente en todos los organigramas municipales siempre hay una oficina de catastro, pero no siempre se articula con otras oficinas y menos está implementada, ¿no? Y las relaciones que ésta establezcan con obras, con otras o dependencias de la propia municipalidad. Generalmente
casi todas las dependencias municipales dentro de la misma organización municipal están completamente, digamos, desligadas una de otra. La información de cada una es distinta sobre el mismo predio y eso es lo que preocupa. En la tarea 2, programación del proceso de implementación catastral, se debe elaborar un diseño integral de la implementación catastral, señalando las actividades a realizar y los recursos requeridos, tiempo, personal, materiales, economía. Luego de contrastar los resultados del diagnóstico con los requerimientos de la programación, se debe definir, en base a la real capacidad de la administración municipal, cuál es el nivel de implementación catastral y o complementación y conservación catastral posible a seguir. En la programación de la implementación catastral se debe definir básicamente el cronograma y el presupuesto, tanto para el periodo total de la gestión municipal como para cada año de gestión. Esto es importante, o sea, definitivamente la programación o la planificación de las labores a efectuar dentro de una gestión municipal es importante, que se realice, se inicie y se culmine. Eso se llama planificación. Un poco difícil en eso, en los organismos municipales nuestros, en el Perú. En la tarea 3, implementación del Centro de Información Catastral. Se debe instalar la oficina que se hará cargo del proyecto o del proceso de implementación y o del proceso de conservación y o complementación catastral, fijando estrategias, realizando adiestramientos del personal y organizando en general el proceso. Tarea 4. Preparación previa a la captura masiva de información. Es fundamental para el éxito del proceso de implementación y o conservación y complementación catastral que se deba realizar actividades inmediatas. Dentro de la tarea 4 se deben realizar lo que es la sectorización catastral. O sea, vamos a sectorizar la zona. Tomar la información predial registrada en la oficina de rentas o similar como información base. La información municipal no se descarta. Lo que debe hacer el que está implementando el catastro es tomar esa información, revisarla, diagnosticarla y darle validez en el caso de que sea necesaria. En caso de que no sea necesaria, se desecha. Compatibilizar la información predial de rentas con la codificación catastral. O sea, lo que se hace primero es codificar todo, o sea, sistematizar la información a través de codificadores, ¿no? Hacer grandes listados de codificadores de vías, de viviendas, pistas, veredas, comercios. Tomar igualmente, así como tomamos información predial, los componentes urbanos de la Oficina de Desarrollo Urbano o oficina similar que haya, que vea todo el tema urbano. Preparar todos los codificadores requeridos, ya sea de vías, de uso, habilitaciones urbanas, etc. Preparar documentación de la manzana catastral, el folder de manzana básicamente, donde esté toda la información de la manzana, de los lotes, de cada propietario. En la tarea 5, construcción gráfica del territorio catastral, se debe preparar planos sobre la jurisdicción catastral, de manera tal que esto sea integral, que permita la codificación catastral a nivel de manzanas, como planos en escala que permitan la identificación de los lotes contenidos en la manzana. En la tarea 6, la identificación de los componentes urbanos se debe identificar, clasificar, registrar cualitativamente los componentes urbanos en base a la inspección ocular de territorio catastral, recopilación de información que resida en la municipalidad o básicamente una investigación de las entidades externas a la municipalidad que son responsables de los componentes urbanos, los cuales podemos dar 3 categorías. Estos componentes urbanos pueden ser componente catastral urbano de superficie, componente catastral urbano de infraestructura, componente catastral urbano de mobiliario urbano. 3 componentes: superficie, infraestructura y mobiliario urbano. Con eso cerramos todo el ámbito de la ciudad. En la tarea 7, identificación predial de los componentes urbanos, se debe identificar, clasificar y registrar cualitativamente
los predios de la jurisdicción, que para efectos del proceso catastral se denominan unidades catastrales. En la tarea 8, registro y procesamiento de datos catastrados, una vez capturada la información catastral, ¿no?, los componentes catastral urbano y los componentes catastrales prediales deberán ser registrados en algún medio que permita su permanencia, accesibilidad y manipuleo. Básicamente base de datos. En la tarea 9, implementación del sistema de información de referencia territorial, se debe integrar la información literal de la gráfica utilizando el código catastral como enlace que permite focalizar la información de manera espacial. En la tarea 10, básicamente, consolidación del centro de operaciones del catastro urbano municipal y del sistema de información de gestión catastral urbano municipal. Terminado el proceso inicial de implementación, debe quedar constituida permanentemente una oficina que funcione como centro de operaciones, ¿no?, de la información registrada y que sea incorporada oficialmente al organigrama de la administración municipal. O sea, no solamente debe quedar ese centro de operaciones consolidado en un lugar, en un espacio físico, sino debe formar parte del organigrama de la municipalidad. Cuando algún elemento forma parte del organigrama de la municipalidad, quiere decir que ya es permanente, perenne, y que por ende debe estar ligado a todas las oficinas o dependencias de la municipalidad. Tarea 11. Proceso permanente de conservación y complementación catastral. Terminado el proceso inicial de captura de información catastral, ya sea que se haya conformado el catastro urbano municipal y o el sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, la información debe entrar en permanente proceso de conservación, y si la captura inicial no ha cubierto todas las variables de la jurisdicción, deberá entrar en proceso de complementación. Se nos puede haber pasado alguna variable que a la hora de hacer el levantamiento catastral la identificamos, entonces esas van a ser complementadas posteriormente. En la tarea 12, ¿no?, reordenamiento municipal. Ya tenemos 11 tareas previas que nos han permitido identificar cómo está la situación real de esta municipalidad o de esta administración municipal. Terminado el proceso inicial de captura de información catastral, ya sea que se haya conformado el catastro urbano municipal y o el sistema de información de gestión del catastro urbano municipal, se debe establecer vínculos permanentes con todas las áreas de la administración municipal. Importante eso, ¿no? Con todas las áreas municipales. Eso debe llevar a un solo tema, ¿no?, de información interna municipal. Con las bases de datos que se generen en el catastro, toda esa información se va a manejar internamente por la municipalidad y definitivamente pues se va a hablar un mismo idioma. Generalidades. En este título, artículo 76, capítulo 1, se dan las normas técnicas para realizar la implementación catastral, tanto del catastro urbano municipal como la del sistema de información de gestión del catastro urbano municipal. Está dividido por una serie de capítulos. Se debe elegir el tipo de implementación al inicio del proceso, sea del catastro del CUM o del SITCUM. Si la implementación inicia con el catastro urbano municipal, se debe gradualmente pasar a un desarrollo del SITCUM, ¿no? La implementación tanto del CUM y del SITCUM para cualquiera de los niveles de implementación deberán considerarse dos componentes, el contenido y el contenedor. Solo con la presencia de los dos garantizaremos la sostenibilidad del proyecto inicial, del proceso de conservación, complementación catastral y los productos catastrales obtenidos. El contenedor se entenderá a la oficina de catastro o al centro de operaciones de información catastral establecido, su equipamiento y su personal. Aquí debe tomarse en cuenta el adecuado posesionamiento y el organigrama funcional de la administración municipal. El contenedor es el más importante de los dos componentes, pues garantiza la permanencia y el uso de la información. Por contenido se entenderá a la información catastral propiamente dicha. Es el objetivo fundamental de la implementación catastral. El contenido debe ser de varios niveles de información
y debe abarcar diversos tamaños de jurisdicción catastrales. La información deberá ser definida de acuerdo a los requerimientos funcionales de información de la administración municipal. Al inicio de la implementación se deberá determinar y o definir lo siguiente: la unidad de información territorial que se requiere catastral, su codificación catastral, caracterización urbana de la jurisdicción territorial, tamaño del proyecto de implementación a seguir, nivel de captura de la información alfanumérica y gráfica, nivel de almacenamiento alfanumérico y gráfico, nivel de procesamiento y operación de datos alfanuméricos y gráficos, nivel de integración que se quiere de ambos tipos de datos, nivel y jerarquía de la oficina o centro de implementación catastral, tipo, nivel y periodicidad del proceso permanente de conservación y complementación catastral. Estamos dentro del proceso de catastral, ¿no?, urbano. Para nosotros poder entender los temas municipales dentro del procesamiento de lo que es el catastro, ya hemos entrado al tema municipal interior, ¿no? O sea, básicamente el organigrama municipal, su administración municipal y lo que debemos encontrar cuando se implementa el catastro, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre lo que es la generación de esta información catastral. El catastro tiene una información de ciudad. Es la información básica de recojo, de recopilación de todos los elementos que tiene la ciudad, ¿no?, sistematizado y llevado a dos bases de datos importantes. Una base de datos alfanumérica con los datos propios del predio, del propietario y de otras condicionantes edificatorias, y lo que tenemos, la base cartográfica. La base cartográfica, base de información cartográfica, es el registro que se tiene de la ciudad contenido en cada uno, ¿no?, de los espacios que vamos a catastrar, en este caso de los elementos que vamos a hacer catastro, de las unidades catastrales. Esto complementado con todo el tema de mobiliario urbano que podamos encontrar en la ciudad. Cuando hacemos el inventario, no solamente es el inventario de predios. Fundamentalmente tenemos información de esto, pero esto no es aislado dentro de la ciudad. Está formando parte de un cúmulo de elementos urbanos que condicionan el funcionamiento adecuado de una habilitación urbana de una ciudad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, uno de los principales puntos es el reglamento que genera la ley 2829-4, ley que crea el Sistema Nacional del Catastro y su registro y su vinculación con el registro de predios. Estamos hablando que este reglamento, que nace de la ley 2829-4, en su título 4 dice de la generación y mantenimiento de la información catastral. En su capítulo 1, generación de la información catastral. Y artículo 43, procedimiento para la generación de la información catastral. ¿Qué es lo que vamos a ver? Para la ejecución del catastro, se utilizarán y aprovecharán, en cuanto sea posible y convenga, la información catastral de todos los levantamientos efectuados con anterioridad, previa validación por la entidad generadora del catastro. Es lo que hablábamos antes, ¿no?, que es importante no desechar, ¿no?, ningún tipo de información que podamos encontrar en la municipalidad. Esta información catastral encontrada hay que validarla o hay que desecharla. Al validarla solamente nos vamos a encontrar con información a lo mejor valiosa, sea alfanumérica o cartográfica, por lo que al final de la validación yo me voy a decir, me voy a quedar con la información esta más la información esta de acá, ¿no? Estas dos informaciones van a dar la base para los dos tipos de información que se registran en el levantamiento
catastral, que es el levantamiento alfanumérico, y el levantamiento cartográfico. ¿Estamos? Estos dos levantamientos nosotros vamos a efectuarlos en campo. Pero si tenemos antecedentes de información cartográfica y alfanumérica que nos permita trabajar o dar inicio a un levantamiento más sustentado, más sustancioso, más veraz, más preciso, lo tenemos que tomar en cuenta de tal manera que lo ingresamos dentro de la información a levantar. Por lo tanto, la entidad generadora que efectúa el catastro no debe desperdiciar tiempo valioso e información de campo que podían haberse efectuado antes del catastro urbano municipal que se está realizando. Proceso llamado caracterización urbana. Todo proceso dentro de la ciudad catastral requiere primero de una estimación del volumen, ¿no? Si esta es la ciudad, si esta es la ciudad catastral, nosotros vamos a saber, o queremos inicialmente, sin hacer el levantamiento catastral, cuantificar las unidades catastrales. Las unidades catastrales hay que cuantificarlas. ¿Cómo las cuantificamos? Como tenemos información municipal que debe estar básicamente en manos de la entidad generadora de catastro, y estas las sistematizan de tal manera que pueden con sus brigadas salir a campo. ¿A través de qué? De un plano base. Este plano base municipal es el plano con el cual la municipalidad ha efectuado sus labores hasta la fecha. Puede estar desactualizado, puede ser que no sea con toda la información actual, pero para eso vamos a hacer la caracterización urbana. Este plano base de la ciudad nos permite identificar las manzanas internas que contiene la ciudad y sus respectivos lotes. De tal manera que nosotros salimos con ese plano base de la ciudad y comenzamos a revisar uno por uno las manzanas. Identificamos. Si el plano base dice que en esta parte del sector hay 4 manzanas, yo indico 1, 2, 3, 4 manzanas. Perfecto. Y cada manzana tiene 25 lotes. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27. Uy, esta primera manzana tiene mayores lotes. Entonces lo que hago es complementar en el gráfico con un lápiz los lotes que faltan. Aquí indican, son 27 lotes. Perfecto, ¿no? Y existen 2 subdivisiones. Perfecto. Comienzo a identificar 1, 2 subdivisiones, 26, 27 lotes, 28, 29, 30, otra subdivisión más, una acumulación distinta que no aparece en el plano. Lo que hago es actualizar. Perfecto, igual, si yo tengo 1, 2, 3 vías en el plano, con nombres propios, ¿no? Perfecto, entonces verifico esta es la vía 1, la vía 2, la vía 3, la vía 4, la vía 5, no tengo aquí. Y lo que hago es generar las calles con su respectiva manzana. Todo este trabajo sin tocar puerta, sin estar, digamos, haciendo el levantamiento catastral que se hace posterior, se llama caracterización urbana. O sea, a efectuar los caracteres que tiene la urbe. De tal manera que al entrar a la caracterización urbana, en las diferentes habilitaciones urbanas vamos a encontrar pues modificaciones, ¿no? Esas modificaciones nos van a ayudar a estimar. Si estamos hablando que a lo mejor antes de la caracterización urbana encontramos, ¿no?, que la ciudad o esta ciudad tiene aproximadamente 15.000 predios, ¿no?, y que después de la caracterización urbana, al darme cuenta de todas las variaciones que ha habido, estamos hablando de 35.000 predios, estamos viendo que hay una diferencia solamente al cuantificar
lo encontrado por la municipalidad y lo generado por la caracterización urbana. Estamos hablando de ¿cuánto? De 20.000 predios no contemplados si no hubiésemos hecho la caracterización urbana. El ejemplo más digamos, adecuado con el cual hemos visto que es importante efectuar un barrido previo a un proceso, ¿no?, urbano es el último censo que se dio el año pasado. Se tuvo conocimiento que muchos predios o muchas propiedades ubicados en edificios nuevos no fueron evaluados, no fueron censados. ¿Por qué? Porque a la hora de efectuar el censo respectivo en una localidad encontraron pues que si tenemos acá el distrito, encontramos este multifamiliar, digamos la urbanización, este otro multifamiliar por acá otro multifamiliar, ¿no? Y acá se cerraba y esto era parques. Esto es lo que indicaba el plano base con el cual el INEI salió a hacer censo. ¿Qué año? Del 2007. Por lo que 10 años después se encontraron con edificaciones que no aparecían en sus planos bases. Multifamiliares donde existían de 14, 15 pisos, más de 60, 50 nuevas propiedades que no fueron evaluadas, dado que no se encontraban en el plano base del año 2007. Estamos hablando que esto fue hecho en el año 2017, ¿no? Y que pasaron 10 años y ha habido modificaciones, pues, ¿no? Definitivamente comenzaron a aparecer algunos edificios que no fueron evaluados porque no se encontraban en el plano. Por la falta de efectuar una caracterización urbana, un repaso antes de la evaluación censal, y se hubiesen percatado, muchas familias se quedaron sin censar. Por lo que se estima que la proyección de población que tenga resultado de ese censo del año 2007, pues es totalmente deficiente. Lo que vote, ya sea 30 millones o 32 millones, va a quedar corto por este desfase que se tiene de unidades que no fueron evaluadas. Se estima que ya deberemos estar entre los 40 millones de personas en el Perú. Todo proceso inicial, como en el caso de la caracterización urbana, son procesos muy importantes. Nos ayudan a ordenar para poder sistematizar después la información, cuantificar qué es lo que vamos a trabajar y hacia dónde vamos a llegar. En este proceso vamos a utilizar planos catastrales anteriores. Un plano base referencial. El último con el cual la municipalidad está trabajando en su jurisdicción. Se va a utilizar toda la cartografía existente, municipal, de COFOPRI, de INDECI, de todo lo que exista para poder revisar y validar. Porque de una u otra manera, esta caracterización, como es previa, ¿no?, es un requerido externo, vamos a cuantificar externamente, ¿no?, a las edificaciones, vamos a estimar cuántas unidades catastrales hay, ¿no? Entonces, todo ese tema definitivamente va a permitir estimar unidades catastrales, ¿no? Vamos a hablar acá. ¿Cómo nosotros podemos cuantificar, ¿no? ¿Cómo podemos cuantificar cuántas unidades catastrales hay en un predio si no entramos a la casa? Entonces, lo que primero vemos son condiciones físicas. Si una casa tiene dos niveles, una casa común y corriente, ¿no?, de 2 niveles construido, nosotros vemos que este entorno
es una sola unidad de vivienda, casa habitación de 2 pisos, por lo tanto una unidad catastral. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede si esta misma unidad, a la hora de encontrármela, ya no existe, ¿no?, el trabajo, digamos, interno de toda la casa, sino se tiene una escalera que ha logrado, se ha generado la independización de los 2 niveles. Ya no estamos hablando de una sola unidad, sino estamos hablando, ¿no?, del requerimiento de 2 unidades físicamente independientes, por lo que este segundo caso ya no va a contener lo que es acá una sola unidad catastral, sino nosotros aquí vamos a tener 2 unidades catastrales. ¿Estamos? Bajo este ejemplo vamos a colocar que visiblemente podemos encontrar en campo, primero, la escalera externa. Identifica básicamente independización de uno de los niveles. Desde afuera estamos haciendo la inspección. Tableros eléctricos. Cuando es uno en una sola unidad, cuando vemos 2 tableros es que está independizado. Intercomunicadores. Definitivamente para cada unidad de vivienda, un intercomunicador. Podemos encontrar a veces el color de fachada. El color de fachada indica en muchos casos para el Perú, ¿no?, el tema propio de que cada color es un propietario. Entonces, y esto agregándole otras condiciones que en campo podemos encontrar, etc., ¿no? Entonces, una de las principales tareas dentro de lo que es el catastro y lo que es la caracterización urbana es el tema de cuantificación, la estimación de unidades catastrales a través de una inspección externa, o de una inspección de caminata, de campo, solamente sin tocar y sin entrar al predio. Se supone que una vez entrado al predio, pues vamos a encontrar a lo mejor mayor detalle de la información que requerimos. Si a lo mejor no lo vemos desde afuera, entrando al predio podemos verlo, pero eso será en el levantamiento catastral. Aquí estamos en la caracterización urbana. Levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Codificación y enumeración. Vamos a ver en este caso que las vías, sectores, manzanas, lotes y habilitaciones urbanas, pues, se codificarán todos los elementos existentes en la zona catastral, conforme a la directiva aprobada por el Consejo Nacional de Catastro. La ciudad es inmensa, puede tener diferentes areaje. Una ciudad que se va a hacer el catastro se mide a lo mejor por la cantidad de manzanas que hay. Entonces nosotros vamos a determinar quizás en el fondo, ¿no?, lo que estamos hablando es sectorizar todo el área de tal manera que este sector a lo mejor y todos los demás no pasen de las 70 manzanas. ¿Estamos? Y tenemos que codificar sector 01, si este es el norte, sector 01, sector 02, sector 03, sector 04 y sector 05.
Cada sector un promedio de 70 manzanas. Generalmente se ubica el primer sector, el que está más al norte, o en el caso el que está más al noroeste. ¿Estamos? Y después, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Por eso en este caso hemos obtenido que el sector que está más al norte es este. Este sería el sector 1. ¿Qué característica está teniendo? Está teniendo 2 dígitos. Porque todo lo que sea en el catastro tiene que ser sistematizado, o sea, darle un código. Más al norte, de izquierda a derecha, sector 2. Y de ahí ponemos de izquierda a derecha, no tenemos nada, nos vamos a el otro extremo, ¿no? Entonces ponemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Si nosotros ponemos acá el otro sector, después cuando querramos codificar este de acá, ya no va a ser de izquierda a derecha, sino va a ser de derecha a izquierda. Y estamos yéndonos en forma contraria a lo de del reglamento de la ley 2829-4. Por eso es que pasamos de acá a acá, 3, 4, 5. 5 sectores. De igual manera, vamos a codificar, ¿no?, el conjunto. Agarro un sector cualquiera y entiendo que hay manzanas que hay que codificar. Entonces estas manzanas ya no tienen 2 dígitos, sino tienen 3. Escojo la que esté más al norte. Vamos a poner una más para poder determinar exactamente. 3 dígitos, el que está más al norte. Si el norte es así, entonces tenemos el 001, izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 002, 003, el 004, el 005, el 006 y el 007. Entonces sabemos que a nivel de sector al nivel de manzana podemos estar codificando, y también podemos codificar a nivel de lote. Podemos tener una manzana común y bajo el mismo criterio, en este caso siempre más al norte, con 3 dígitos, 2 dígitos, y ponemos a nivel de lotes. Siempre el que está más al norte, escogemos con 3 dígitos el 001. Pero aquí ya es en sentido horario. ¿Estamos? Sentido horario. Por lo tanto, la secuencia sería, escogemos siempre el primero, que es lo más importante, el primero, y entramos con la manera correlativa 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010. Y codificamos de esa manera a nivel de lote. 3 codificaciones sobre una misma área jurisdiccional que nos va a permitir identificar y entender este circuito. Nosotros hacemos que el levantamiento de la información gráfica alfanumérica se debe dar a través de codificaciones, ¿no?, y numeración. Entonces lo que hacemos es primero ver la habilitación urbana, ver las vías. ¿Cómo determinamos que estas líneas aparezcan como sectores, que delimiten los sectores de una habilitación urbana? Lo primero que debemos hacer es determinar, básicamente, ¿no?, las primeras líneas, márgenes físicos que están determinados básicamente por accidentes geográficos. ¿Cómo determinamos estas líneas? Estas son imaginarias, ¿no? Primero, accidentes geográficos. Ríos, cerros, algún tipo de carreteras, a lo mejor una panamericana, ¿no?, una vía expresa. Cuarto, límites de habilitación urbana, ¿no?
etapas, sectores de la urbanización. Podemos tener también, ¿no?, a lo mejor límites de acuerdo, digamos, de distritos, ¿no? Puede ser un tema, a lo mejor urbanización, todo, pero sí, puede haber también, ¿no?, límites, a lo mejor por niveles de piso, o sea, degradé, altura, ¿no?, básicamente por puntos de curva de nivel. Y otros más que podemos encontrar. Entonces, como este es un tema básicamente de gabinete, podemos estar jugando por la cantidad de manzanas que puedan tener cada uno, ¿no? Puede ser de 60, 64, 60, 68, ¿no?, 69 o 70 manzanas dentro de cada sector. Esto es en el caso de que fuera pues un tema plano, ¿no?, básicamente en una zona de costa. Cuando nosotros vayamos en altura, la caminata va a ser más pesada. Por lo tanto, a lo mejor esto puede reducirse de 40 a 50 manzanas por sector. La caminata es distinta. Entonces, la secuencia es que tengamos nosotros habilitaciones urbanas, vías, a través de ellos los sectores, las manzanas y los lotes, con la finalidad de llegar ¿a qué? A la unidad catastral. Este circuito es un circuito lógico, ¿no?, básicamente de sistematización de la información en campo, ¿no?, bajo varios aspectos que hemos visto acá. Entonces tenemos que el levantamiento debe, uno, tener una codificación y numeración. Le damos un código numérico y su numeración para poder trabajarlo directamente, ¿no?, para poder llevarlo a un plano y después generar los diferentes códigos de referencia que vamos a trabajar. Se codificarán todos los elementos existentes en la zona catastral conforme a las directivas que fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro. Como explicamos acá, el levantamiento de información gráfica y alfanumérica a través de su codificación y numeración habla de sectorizar. Se anotará con 2 dígitos el código. Vamos a borrar un poco para que puedan verlo, ¿no? Lo que hemos explicado es el previo a todo lo que vamos a ver ahorita, y es necesario que tengamos bastante atención. Ya hemos visto lo que va a suceder, ahora vamos a ver lo que dice la norma, ¿no? Levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, codificación y numeración, sectorización. Se anotará con 2 dígitos el código del sector catastral. El código correspondiente al sector será asignado en gabinete, de acuerdo al plano de sectorización del distrito. La numeración de los sectores comenzará a partir del 01, con el polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte, y si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vemos acá el sector 1, 0001, de el más al norte o el más al noroeste. De arriba hacia abajo, como no tengo nada de izquierda a derecha, me voy de arriba hacia abajo, sería el sector 2. De izquierda a derecha, 3, de izquierda a derecha, 4. Entonces yo digo acá, entonces será pues de arriba hacia abajo, y pongo el 7 acá. Si yo, el 5, si pongo el 5, el 6 sería, ya no tengo más, de izquierda a derecha ya no tengo nada, me quedé ahí, me faltan codificar otros 2. Para hacerlo tendría que irme de derecha a izquierda, y digamos, la secuencia que me da técnica el Consejo Nacional de Catastro pues no me permite hacer eso, por lo que una vez culminado acá, yo lo que hago es llegar al siguiente nivel, sector 05, y de acá sí, de izquierda a derecha, ¿no?, de izquierda a derecha, y ahí sí codificaría todo en modo secuencial tipo zigzag, ¿no? Codificación de sectorización.
hablando de que todo esto es el sector, ¿no? Digamos, estamos hablando que todo esto es el tema básicamente de la habilitación urbana, o sea, el área a catastral. Área a catastral. Y que cada sector que generamos, ¿no?, son sectores que marcan pues algún tipo de secuencia dentro del territorio, ¿no? Pero estamos hablando que todo es el área catastral. Sigamos. Manzaneo catastral. Si agarramos algún sector, como estamos viendo acá, ¿no?, uno de los sectores, vamos a determinar que en cada sector hay un conjunto de manzanas. Entonces, como hemos explicado, siempre con la guía hacia el norte, ¿no?, manzaneo catastral, se anotará hasta en 3 dígitos el código de la manzana catastral. El código correspondiente a la manzana será asignado en gabinete a cada manzana de acuerdo al plano mosaico de sectorización del distrito. ¿Por qué sirve todo esto? Porque dentro de la gestión catastral implica la capacitación del personal. Y si algún gestor, ¿no?, catastral dentro de la municipalidad, si quiere gestionar, ¿no?, la administración municipal y tener un buen manejo, eso debe conocer todas las etapas y esto debe ser el conocimiento de él. El código correspondiente a la manzana será asignado en gabinete a cada manzana de acuerdo al plano mosaico de sectorización del distrito. Primero nace la sectorización catastral a través de los sectores y después las manzanas. La numeración de las manzanas comenzará a partir del 001, con el polígono de la manzana que se encuentre ubicado más al norte. Y si hubiera varios, aquella ubicación en el extremo noroeste. Continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y después de arriba hacia abajo. Muy similar a la sectorización. Cada sector tiene un número variable de manzanas. Se tomará un promedio de 70 manzanas aproximadamente por sector. Codificación y numeración de lotización catastral. Vemos la manzana indicada acá, ¿no? Una manzana con una, digamos, una manzana que casi típica, ¿no?, con sus calles, un norte fijo y que, de acuerdo a la secuencia para codificarlo, debe tener 3 dígitos, ¿no? Esa codificación empieza así. La numeración de los lotes en la manzana catastral se comenzará a numerar por el 001. Se anotará hasta 3 dígitos. Con el polígono del lote que se ubica más al norte y si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo noroeste. Continuando la codificación de lotes correlativamente en sentido horario. Aquí ya no entramos en el de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, todos en sentido horario, ¿no? Entonces tenemos el 001, el 002, el 003, el 004, manecilla del reloj, ¿no? 005, el 006, el 007, 008, 009, 010, 011 y 012. ¿Estamos? Entonces estamos marcando lo que gráficamente nos indica la norma, ¿no? Esta información sale del Sistema Nacional de Catastro Predial. Lo pueden ubicar también en lo que es la página web del Sistema Nacional de Catastro. Entonces, sigamos con esto. La codificación y la numeración de todos los elementos urbanos pasan por sistematizar la información a través del listado. Los códigos que nosotros vayamos a generar son básicamente para efecto de hacer un listado de habilitaciones urbanas.
y de vías. El código de vía está conformado por 6 dígitos. Básicamente empiezan con el 00001, ¿no? Y ponemos también el tipo de vía, ya sea una avenida, una calle, un jirón. Estamos hablando de diferentes, un pasaje, ¿no? Una cuadra. Estamos hablando de diferentes pasajes, diferentes vías, tipo de vías, ¿no? Y su nomenclatura, ¿cuál es el nombre? ¿No? Puede ser una carretera, puede ser una panamericana, puede ser una vía expresa. Y esa codificación la hacemos de acuerdo a la información que nos bote la caracterización urbana. Por eso es tan importante el tema de caracterización urbana, porque nos está dando la realidad existente, que a lo mejor el plano base de la municipalidad no lo muestra. Acuérdense lo del INEI. Salieron a hacer el año pasado sobre un plano base del año 2007, un plano que tenía 10 años de antigüedad. La lógica es, por lo menos un 35% no aparecen en ese plano, en porcentaje de unidades prediales, ¿no? Entonces, tenemos el listado de vías con códigos de hasta 6 dígitos. Listado de habilitaciones urbanas también son identificables, ¿no? Las habilitaciones urbanas, básicamente identificables para el manejo nuestro. Por lo tanto, el código de la habilitación urbana, asentamiento humano, asociación de vivienda, conjunto habitacional u otros que aparezcan, estaría conformado por 4 dígitos. Dígitos numéricos en todos los casos. El tipo de habilitación urbana, ¿no? De acuerdo a lo que sea, asentamiento humano, asentamiento o habilitación urbana popular, pueblo joven, programa de vivienda, urbanización, dependiendo de lo que aparezca en toda esta gama, ¿no? Que nosotros ponemos acá. Con 4 dígitos comenzamos a enumerar. Y hacemos un listado completo que nos va a permitir a nosotros después ingresarlo al sistema. Para la elaboración de la cartografía catastral se utilizará los métodos directo o indirecto, según las especificaciones técnicas que serán aprobadas mediante directiva del Consejo Nacional de Catastro. Generalmente, a nivel mundial, se estima que la mejor referencia cartográfica de una ciudad se debe hacer con un método indirecto, o sea, básicamente lo que es la toma de un satélite, de una edificación cualquiera. El satélite tomará referencias de cada uno de los puntos y lo proyectará después cartográficamente. Lo que pasa es que no pensaron, y eso sí es cierto, que existe pues diferentes espesuras verdes, ¿no? Que a veces impiden en todo aspecto tomar una referencia mayor o adecuadamente, especialmente cuando nos vamos a la zona de selva peruana o ceja de selva, lo que llamamos nosotros la plena Amazonía peruana. Estimamos que es imposible tener una referencia, ¿no?, adecuada con un sistema que lo llamamos nosotros indirecto, por las condiciones geográficas y a veces de nivel que tenemos en el aspecto territorial peruano. Por eso es que se utiliza también lo que es el sistema directo, el sistema en el cual con un equipo geodésico, ¿no?, una persona puede tomar directamente las medidas adecuadas sobre el nivel de la edificación. Estábamos estación total geodésicas. Estamos. 2 métodos. Este de acá es el método directo. Y este es el método indirecto, a través del satélite, a través del trabajo de posicionamiento sobre el territorio, los cuales nos van a armar
tanto el otro, capas de información que nos permiten en un caso restituirla y en otro directamente, ¿no? Esta es la cartografía catastral peruana, ¿no? La norma internacional indica pues que los métodos deben efectuarse de manera indirecta porque existe mayor precisión, ¿no?, de la información con el método indirecto. Acuérdense que en el nivel cartográfico no existe la palabra, ¿no?, exactitud. Todo es a nivel de precisión, por el hecho de que la muestra ahorita, el datum que manejamos, tiene como referencia el centro de la Tierra. Lo vamos a ver posteriormente. Pero existe ese caso, ¿no?, que para la topografía peruana vamos a hacer la mixtura de lo que es el levantamiento cartográfico directo con el método indirecto. O sea, no lo vamos a ver separado cuando lo movemos acá, sino lo vamos a sumar. Los dos métodos se quieren complementar en el caso peruano. ¿Se entendió? Directo, directo, método. Sigamos. Control geodésico. Definitivamente, uno de los puntos más importantes dentro de la caracterización urbana es el trabajo complementario que se hace a nivel de la ciudad. Mientras se está haciendo la caracterización urbana en cualquier jurisdicción, existe pues directamente los grupos geodestas que están generando puntos de control geodésicos permanentes, ¿no?, precisos, ¿no?, que permita enlazar entre sí, ¿no?, A, B, C, D, E, F. Estos puntos de control geodésicos, ¿no?, están normados por el IGN. Básicamente permite monumentar cada punto y son coordenadas que nos va a permitir, una vez que se termine el trabajo geodésico, cualquier información que tengamos dentro de la jurisdicción, ¿no?, y que quiera ser levantada, ¿no?, va a permitir que los puntos que están controlando toda la parte externa de la ciudad, cualquier punto, los topógrafos puedan determinar una visación a cada uno de los extremos que requieran, ¿no?, con estos puntos que están monumentados, y entonces cada punto que nosotros generemos como topografía van a estar georreferenciados. Por lo tanto, van a tener coordenadas. Cada punto geodésico tiene coordenadas. Por lo tanto, vamos a ver, el punto de control geodésico, que se ve ahí monumentado con unas banderillas, ¿no?, para cada zona catastral se establecerán como lo mínimo 3 puntos de control geodésico, debidamente enlazados a la red geodésica nacional de uso oficial en el Perú, las mismas que serán validadas por el Instituto Geográfico Nacional. Pueden haber 3, pueden haber 4, dependiendo el manejo y el criterio, básicamente, de los geodestas a la hora de enmarcar la red geodésica alrededor de una institución, ¿no?, en una localización, una localidad que va a ser catastrada. Sigamos avanzando. Los temas previos al levantamiento catastral, hasta ahorita no hemos hecho catastro, todo lo hemos preparado en gabinetes, salvo la caracterización urbana, que ha dado lugar a caminar la ciudad tratando de visualizar o cuantificar o estimar cuántas unidades catastrales existen en la localidad para poder, digamos, saber la magnitud, ¿no?, de dicha área, y que nos permita a nosotros pues estimar pues un trabajo y proyectarnos en meses. ¿Qué se hace? Previamente a todo ese levantamiento que se va a hacer posteriormente, puerta por puerta, lo primero que se hace en la caracterización urbana, y estamos entrando también, es las coordinaciones con los grupos, digamos, organizados de la ciudad. Club de madres, ¿no?, las cooperativas de pobladores, ¿no?, asociaciones de pobladores, dirigentes zonales, ¿no?, vecinales, y la municipalidad, para que sepan ellos y puedan estimar el tema de ingreso a la ciudad. Se hacen para eso coordinaciones para programar, en el caso de, a lo mejor, de cuatro semanas, ¿no?, que se hace semana por semana, ¿no?, de tal manera de que se estime pues charlas educativas a través de elementos como pueden ser banderolas, pancartas, volantes mosquitos,
charlas pues, con los pobladores, de tal manera que expliquemos nosotros cómo va a ser el proceso, charlas que indiquen el proceso catastral. Charlas de diferentes maneras, dadas por la gente que va a levantar el catastro. De tal manera que cuando empecemos a hacer el trabajo catastral, pues definitivamente la gente sepa lo que estamos haciendo y no tengamos problemas, ¿no?, con ellos. Que podamos inculcarles el tema catastral, que es un inventario. Que esto va a mejorar la gestión municipal. Que va a mejorar que la municipalidad comience a ordenarse porque ya tiene información ordenada. Que el poblador o contribuyente sepa que eso le va a beneficiar y que a un corto plazo, con planificación urbana, la ciudad en sí va a mejorar y el país también. Por lo que va a permitirse que cada persona, cada contribuyente sepa que la municipalidad es el elemento que le cuida la urbe, la ciudad, y que nosotros formamos parte de esa ciudad, ¿no? Si no tenemos ese contacto, ningún procedimiento catastral va a poder ser efectivo, porque las personas no te van a permitir entrar. Entonces no llegamos de la noche a la mañana. Entonces estos procesos básicamente son difusión. Para efectuar esta actividad se comunicará a los titulares catastrales de los predios, titulares los propietarios o los posesionarios, por los medios de comunicación adecuados y mediante difusión personalizada con la entrega de un comunicado escrito, volante, papelógrafo, no sé, con la afiche, con la finalidad de contar con su presencia o la de su representante, a fin de entrevistarse con el técnico catastral. Las fechas de intervención son fechas definidas posteriormente a esta labor de difusión. La difusión será permanente durante el tiempo que tome todo el levantamiento catastral. Permanente. Concientizar a la población sobre la importancia de tener actualizados los datos de su propiedad o posesión, logrando una actitud positiva hacia la ejecución del proyecto. En realidad lo que queremos es que todos apoyen el proyecto catastral. Que no tome la municipalidad partido solo, indicando que ese proceso le conviene, porque así van a generar mejores impuestos, mayores impuestos, más gente va a dar, ¿no? Es cierto, o sea, de por sí el catastro va a generar un tema de fiscalización, pero va de la mano con las mejoras urbanas. Quien no quisiera tener mejores pistas, mejores servicios de infraestructura urbana, mejores paraderos, un mejor sistema vial, ¿no?, que nos permita básicamente vivir en un ámbito, en un hábitat adecuado urbano, y que eso pues conlleve también a la satisfacción de la persona que vive en la localidad. Vamos a borrar esta parte. Ahora vamos a ver un tema que genera siempre vista. ¿Vamos a hacer levantamiento catastral? Claro. El levantamiento de la información alfanumérica, que viene a ser el propietario, el estado de la construcción, la edificación y otras condiciones. ¿Mediante qué elementos? Las fichas catastrales urbanas. Estas fichas están normadas dentro de la reglamentación de la ley 2829-4, ¿no? Y son, ¿no?, básicamente lo que nos van a permitir el empadronamiento y la inderación de cada uno de los predios, de cada una de las unidades catastrales. Entonces, vamos a hablar de fichas catastrales, ¿no?, urbanas. La ficha catastral urbana individual. Una ficha catastral urbana de cotitularidad. Tres, ficha catastral urbana de actividad económica. ¿Estamos? Y existe una que debe ir primero, ¿no?,
que la ficha catastral urbana de bien común estas son las 4 fichas urbanas que se generan para el levantamiento catastral. Pero existen unas fichas catastral de bien cultural. ¿Qué será esto? En el Perú tenemos condiciones históricas muy antiguas. Tanto así que encontramos restos o a lo mejor indicios de civilizaciones urbanas o edificaciones mucho antes de los incas o de la llegada de los españoles. Tenemos el caso de la ciudad de Chanchán. Tenemos, por ejemplo, lo que es Caral, Zipán. Caral, 5000 años antes, más antigua que Mesopotamia. Entonces estamos hablando de ciudades que podemos encontrar todavía sus restos ahí, desde los incas, Chanchán, ¿no? Estamos hablando de diferentes centros poblados antiguos. Entonces, esta es la ficha catastral de bien cultural que debe, en este caso, estar refrendado o aprobado por el Ministerio de Cultura. ¿No? Y esto se refiere a una ficha catastral prehispánica antes de llegar a los españoles y una ficha catastral republicana. Y por último, tenemos ficha catastral rural. Y con eso cerramos todo el manejo de información catastral que se va a generar a través del Sistema Nacional de Catastro. Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Ahí vemos, ficha catastral urbana individual, son las 2 hojas, generalmente en la última está la firma del verificador registral, en este catastral, ¿no? Del supervisor y del propietario. Ficha de urbana de actividad económica, ficha de cotitularidad y las demás fichas. Un solo dato, estas fichas, ¿no? Son generadas en el propio levantamiento, en el momento que entramos a la unidad catastral, y que básicamente es una declaración jurada por parte del propietario. Eso va a permitir, por ejemplo, que nosotros manejemos la ficha de bien común. Esa ficha de bien común, ¿cuándo va a aparecer? Aparece la ficha de bien común cuando existe una edificación donde se tiene diferentes pisos y cada piso es un departamento. Y ese departamento se genera una unidad catastral, cada departamento. Pueden haber varios, ¿no? Pero el hecho es que esto contempla áreas comunes. Cuando hay áreas comunes que permitan el acceso a diferentes, ambientes, utilizamos la ficha catastral de bien común. Puede darse que a lo mejor no haya tanta altura, pero sí tengamos casa de 2 pisos, ¿no? Con un portal y con un área común que permite el ingreso a cada unidad. Esto se llama quintas. Y acá son propiedad horizontal.
o edificio. En este edificio en altura, todo esto nosotros lo llamamos edificaciones. ¿Qué diferencia una edificación de un edificio? Es que este edificio, a diferencia, es una edificación, pero tiene áreas comunes. ¿Estamos? Igual, las quintas, ¿no? Bueno, ya no le llamen quintas, pero llámelo como quieren llamarlo, condominios. Le quieren cambiar porque dicen que las quintas son de áreas muy pobres, ¿no? Mejor condominio. Oye, esto de acá no existe, esto es lo que existe. Quintas, todos son quintas, en Miraflores, en el Rima, en la Planicie, en la Molina, todos son quintas. Pero en este caso, tanto así en edificaciones como también sucede en comercios, en mercados, donde cada unidad de mercado tiene un propietario y hay pasadizos para llegar a eso. Por lo tanto, estamos hablando de esta ficha de bien común. Siempre y cuando haya bien común en una edificación, entramos primero con la ficha de bien común. ¿Estamos? Y el orden sería ficha de bien común, ficha de individual, ficha de cotitularidad, ficha de actividad económica, ¿no? Y estamos hablando, básicamente, si hubiera otro tipo de ficha, en este caso, histórica, ¿no? Todas estas fichas van a ser trabajadas directamente por la Brigada de Levantamiento Catastral. Vayamos al siguiente punto, donde ya están levantando la información. ¿Cómo levantan las brigadas? Las brigadas en realidad son personas, ¿no? Generalmente una o dos personas de brigada. Un técnico catastral y un auxiliar catastral, ¿no? Cada uno de ellos debe estar correctamente uniformados, ¿no? Con su chaleco que le permita su identificación directa, ¿no? Correctamente con su gorrita, ¿no? Y que se diferencie con un distintivo que le permita, pues, llegar a la vivienda, ¿no? Y ser rápidamente identificado por el dueño. Para permitir el acceso del empadronamiento. Vayamos, pues, a este tema, ¿no? Lo ven, ahí están ya hablando con la propietaria, entregando la información que ella básicamente ya conoce. El levantamiento de la información gráfica y alfanumérica en el mismo momento que se llenan las fichas catastrales. Es el llenado de la ficha catastral urbana de cada uno de los predios identificados y delimitados a fin de obtener información alfanumérica relacionada al predio y al titular. En esta etapa se recopilan datos físicos y legales de cada lote catastral, consolidándose en la ficha catastral urbana según correspondan, como hemos visto antes, de acuerdo al instructivo del Sistema Nacional de Catastro Predial aprobado según Resolución 04 del 2012. Sistema Nacional de Catastro Predial, Consejo Nacional de Catastro. Ustedes pueden observar acá, ¿no? Básicamente a las señoritas, ¿no?, de la entidad generadora de catastro, hablando con el propietario o la propietaria, están dentro del lote. Hay una tercera a lo mejor que está ya midiendo, ¿no?, el tema de las áreas techadas. ¿Por qué? Porque va a ser la única vez en donde nosotros vamos a entrar a sacar la información. ¿Por qué? Porque si tenemos varios lotes y están las personas para efectuar el catastro y tenemos que ingresar el lote, no todos tienen pues la misma área techada. A lo mejor algunos han techado de una manera, ¿no?, y tienen diferentes tipos de áreas techadas, ¿no?, acceso, ¿no? O a lo mejor todo se ha trasladado hacia adelante, como en este caso, y tenemos libre acá, y este de acá a lo mejor. O sea, tenemos diferentes formas en las cuales nosotros, mientras están hablando, están, digamos, llenando las fichas catastrales, hay que empezar a medir en los lotes, ¿no?, el área techada. ¿Estamos? Hay que empezar a medir.
internamente, si hay, ¿no? También podemos medir, pero en realidad lo que necesitamos es el área techada. Área techada. ¿Y qué es el área techada? Es la proyección de la losa, si tenemos acá, la proyección de la losa sobre un plano horizontal. Este es el techo. ¿Cuál es el área techada? Plano horizontal, su proyección. Este sería el área techada. Esto se representa, puede representar un área de X por Y. Y este sería el área por ambiente y culminar por todo el perímetro de la edificación que se muestra. Es lo que están haciendo, solo que en este caso están viendo la parte de las fichas catastrales y posteriormente ellas mismas van a estar midiendo rápidamente. Es un croquis de áreas techadas. No vamos a dibujar un plano de arquitectura, solamente un croquis que nos permita saber, ¿no?, posteriormente al ingreso de la base de datos a la municipalidad lo concerniente al impuesto predial o lo que es el cálculo del autoavalúo, ¿ya? Acuérdense de este término. Esto, vamos a ver, no es que siempre hablamos autoavalúo. Esto no es autoavalúo. Avalúo. Este término es que yo mismo lo voy a hacer y voy a darle un valor. O sea, ¿quién da ese valor? La misma persona. Y lo lleva y lo declara ¿en dónde? En la municipalidad. Por si acaso, en la municipalidad no hacemos ningún registro. No inscribimos, no registramos. La municipalidad solamente vamos y declaramos. La municipalidad es el ente donde declara que yo tengo un terreno, donde declaro que voy a hacer una construcción, donde declaro cuánto vale mi terreno y sale el impuesto predial. ¿Dónde registro y dónde inscribo? Es en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Estamos. Y el término que se utiliza no es autoavalúo, sino autoavalúo, que viene del valor y de que se genera por la misma persona o el mismo contribuyente. El técnico, como veremos ahí, vamos a borrar un poco. El técnico catastral señalará en la cartografía catastral los puntos y líneas que limitan, ¿no?, limítrofe de todos los predios urbanos. Como verán, se mide externamente, se determina a través de la verificación de la información que nos da la municipalidad, COFOPRI o registros públicos. Primero la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Los linderos del terreno. En el Perú la propiedad es el terreno. Y después la construcción. ¿Qué hacemos con la construcción? Como hemos visto antes, la área techada. Medimos todas las áreas techadas. Avancemos. Como pueden observar, pues las medidas que se deben hacer pues, son medidas, ¿no?, en diferentes niveles, ¿no?, de escenarios. Pueden ser en una zona plana, cerca al mar, o en los cerros en altura. Entonces, cada brigada de campo debe ser localizada en el mismo lugar, de tal manera que conozca su zona. Las fichas, una vez llenadas, una vez generadas dentro de las bases, ¿no?, alfanuméricas que se den en cada ficha, ¿no?, serán validadas por el verificador catastral que la suscribe. ¿Quién es el verificador catastral? Muy rápidamente. SUNAR, a través de lo que es una directiva, genera su índice de verificadores registrales y catastrales.
Verificadores SUNAR. Catastrales y registrales. Los registrales básicamente trabajan a nivel de cada zonal, ¿no? Cada índice de zonal, 27 zonales registrales SUNAR. Zonal 1, 2, 3, 4, 9 Lima. Y su ámbito de desarrollo se hace en cada zonal donde se inscribe en SUNAR y forma parte del índice de verificadores. En cambio, o sea, su accionar es acá nada más. Un verificador registral no puede actuar en otra zonal. Zonal 5 o 6 no puede. No tiene el ámbito para poder manejar. Si está inscrito en la zonal número 9, que es Lima, en esa zonal nomás se trabaja. En cambio, el catastral trabaja en todo el territorio nacional. Su ámbito es nacional. Por lo tanto, también puede él efectuar las labores del verificador registral, pero el que no puede hacer eso es el registral. Estamos. Esto no lo hace. Esto no lo hace. En cambio, este sí. Estamos. Cuando hablemos de verificadores, la validación de las fichas catastrales la debe hacer en este caso el verificador catastral, ¿no? Formando parte del índice de verificadores. Ahí aparece en cada ficha, ¿no? Básicamente el declarante, la firma del supervisor, del técnico catastral y el verificador, el visto bueno del verificador catastral. El procesamiento de la información que estamos viendo acá se utilizará las estructuras aprobadas por el Consejo Nacional de Catastro. A nivel gráfico, por todas las capas que estamos viendo ahí que se generen, ¿no? Y a nivel alfanumérico, por toda la información que genere el predio. A través de la propiedad de la municipalidad, por todas sus, digamos, actos municipales que haya efectuado en el predio. Digamos, declaración de la propiedad, ¿no? La de licencia de construcción, conformidad de obra, declaratoria de fábrica, ¿no? Este anexo forma parte de una estructura completa que no va a permitir armar una base de datos. Si ustedes pueden observar, aquí ya tenemos dos bases de datos, ¿no? La base de datos cartográfica y aquí tenemos la base de datos alfanumérica. Estas dos bases de datos van a generarnos la gran base de datos territorial, ¿no? Este va a ser un sistema de información geográfica que para lo que es el catastro se va a llamar sistema de información territorial. ¿No estamos? Esta gran base de datos es la que queremos llegar a tener, de tal manera de que cualquier entidad pueda nutrirse de toda la base de la información de la ciudad, sea municipalidades, sea ministerios, organismos descentralizados, organismos públicos, entidades de servicio, ¿no? Y cualquier persona natural o jurídica. Pero la gran base de datos de la ciudad se da en el sistema de información geográfica o el sistema de información territorial, conformada por las dos grandes bases de datos cartográfica y la base de datos alfanumérica. El plano catastral, como parte del procesamiento de la información, habrá que utilizar las estructuras que vimos en la anterior, formación de capas del lado izquierdo, y genera el plano catastral. Y a la vez, a través de un sistema de información geográfica, generamos campos de vinculación de acuerdo a las directivas como es la 02 del Sistema Nacional de Catastro Predial de la Secretaría Técnica, ¿no? Esa información catastral, a lo mejor, que vemos ahí, ¿no? Esa información
catastral que está acá en esta parte del plano catastral, que puede ser bidimensional, debe darse a través de información, debe contener información. Como herramienta hay que utilizar un sistema GIS, un sistema, digamos, una plataforma, ¿no?, de información geográfica, puede ser el ArcGIS o cualquier otra, que nos permita llevar la información catastral y mantener la vinculación con la cartografía. Cada cartografía nace de toda una información, de capas de información. Esa es la validez de un sistema de información geográfica. Generación de campos que vincule, ¿no?, el levantamiento catastral. Procesamiento de la información. El sistema web de ficha catastral del Sistema Nacional de Catastro. Estamos hablando del sistema alfanumérico, ¿no? Básicamente generamos mediante plataformas informáticas el ingreso de las fichas catastrales, ¿no? Básicamente a través de que digitadores que deben llenar cada ficha catastral y deben almacenarla directamente a la gran base de datos, que en este caso, disculpe, es la base de datos alfanumérica. Esa gran base de datos se genera del llenado de las fichas catastrales. A través de los digitadores van almacenando información. El uso de la información catastral debe ser permitido para toda entidad. Eso no es propiedad de una municipalidad. Si se hace en un distrito, todos los elementos, todos los actores de ese distrito, ya sean municipalidades, ministerios, todo, deben contener o deben saber que la información de la ciudad y que ellos manejan también está dentro de esa base de datos del sistema de información territorial. Por lo que hay que utilizarla, hay que interconectarlas, o sea, y volvemos al mismo esquema, me permiten borrar acá. O sea, tenemos que llevar al final, como gestores, como elemento de gestión, que existe después de todo el proceso, una gran base de datos, ¿no?, que nos permitan, ¿no?, un SID que almacene toda la información cartográfica y alfanumérica, ¿no?, pero que permita que toda entidad, ministerios, organismos descentralizados, municipalidades, ¿no?, Poder Judicial, el Estado mismo, ¿no?, puedan acceder a esta información y regresar con información más especializada, ¿no?, información especializada de cada uno de los campos o de los gestores o de las entidades que se den, ¿no?, información que debe ir, o sea, recoge la información, por ejemplo, los ministerios, de cada ministerio saca información del SID y regresa la información y retorna al Sistema Nacional, ¿no?, al Sistema Nacional de Información Territorial. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos información, esta se va a nutrir más de los diferentes organismos descentralizados, de la información que tenga cada organismo, cada dependencia, va a regresar acá incrementada, por lo tanto actualizada y mantenida en el tiempo. Eso es lo que se quiere, que cada digamos, municipalidades, ministerios, organismos, instituciones, ¿no?, y diferentes tipos de organismos, instituciones a nivel nacional, ¿no?, que básicamente se interlacen también entre ellos. O sea, si yo saco información, una única información nacional, pues el manejo que yo tenga entre instituciones es fluido, ¿no? ¿Me entiende? Como se va a interlazar la misma información, vamos a tener un mismo sistema de levantamiento catastral, vamos a tener una misma plataforma informática, vamos a manejar según la ley 2829.4, ¿no?, una información única, un tipo de ficha única, vamos a estandarizar, ¿no?, procesos y uniformizar el levantamiento catastral a través de la misma ficha catastrales. Estamos hablando del mismo idioma pero de diferente, ¿no?, información. Por lo tanto, yo puedo, ¿no?, interlazar todas las entidades
rápidamente y tener una información con la finalidad de que una vez que yo tenga información así almacenada y básicamente ordenada, me va a permitir la toma de decisiones. Importante para la gestión municipal. Más aún, para la planificación urbana. Esto es importante. Un país ordenado, planificado, pues es un país moderno, un país que mira al futuro. Una ciudad ordenada es una ciudad que va a mirar no solamente al futuro, sino va a llegar a lo que es una ciudad sostenible, compatible al medio ambiente. Pero para esto necesitamos todo el tema catastral. O sea, debemos ordenarnos básicamente, ¿no? Por lo tanto, tanto ministerio, ¿quién va a usar la información catastral? Ministerios del Perú, usuarios cualquiera, individuales, personas naturales, personas jurídicas, gobiernos locales, gobiernos regionales. La información debe capturarse para el uso integral, no es información para una sola entidad. Por eso así que se activa el Sistema Nacional de Catastro. Una vez teniendo todo eso, nosotros vemos que el Sistema Nacional de Catastro de Información Catastral Predial tiene como finalidad, vamos a borrar esto porque es muy interesante hacer el análisis, ¿no?, de esta figura. Vemos ahí que el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial da como finalidad del sistema una base unificada de datos georreferenciados de la totalidad de los predios del territorio nacional, integrada, uniformizada y estandarizada, ¿no? Que básicamente, ¿no?, sea interoperativo. La interoperabilidad del catastro se da a través de los registros públicos, de las entidades de la gran base de datos y de todos los entes generadores del catastro. El catastro es un elemento muy importante en la ciudad, es un elemento que va a permitir, con una buena gestión municipal y dentro de lo que se llama la administración del suelo, generar una gran base de datos. Esa es la finalidad del sistema, una sola base de datos, de la cual se nutran todas las entidades y que básicamente nos permita tomar decisiones en el campo y a nivel nacional. Como quisiera el presidente de la República que se diera cuenta de esto, porque haciendo un catastro tendríamos una sola información a nivel nacional. Rápidamente podríamos recoger, ¿no?, antes de que suceda, cuáles son las zonas vulnerables, las zonas de riesgos, cuál es el déficit que tenemos de hospitales, de colegios, de vías. A lo mejor estamos atendiendo zonas que no corresponden y deberíamos atender a otras zonas que sí necesitan, ¿no? Es muy importante la toma de decisiones porque es el manejo de gestión. El manejo de gestión es el manejo de llevar a cabo, pues, ¿no?, decisiones adecuadas para el manejo de la ciudad. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar acá. Pero para enseñar tenemos que tener a grandes rasgos, ¿no?, conocimientos básicos de la ciudad, ¿no?, y básicamente del administrador de la ciudad, que es la municipalidad, ¿no? Si no conocemos qué cosa tiene, la municipalidad adentro, como dice, si no conocemos al monstruo adentro, menos vamos a poder ayudarlo a darle soluciones. Tenemos que ver que actualmente la municipalidad es totalmente desordenada, no tiene todo un tema, de sistematización, de información, no se aplica los regímenes, rápidos de atención administrativa al usuario, ¿no? No hacen uso del control urbano en la ciudad, o sea, no salen a ver, no sale el personal, no hay fiscalizadores permanentes, supervisores, ¿no? No hacen cumplir las normas, ¿no?, de ejecución en una licencia de construcción, más aún, ni se dan cuenta si sacan licencia, ¿no? No manejan el tema del impuesto predial como debe ser, porque cuando la persona se acerca a la municipalidad a declarar su autoavalúo,
que va a generar el impuesto predial. Ni siquiera van a verificar de lo que declara está bien. Generalmente la persona ya se dio cuenta. Esta municipalidad no hace nada. Yo tengo una casa de 3 pisos. Voy a declarar que es un terreno de 1 piso. Y lo declara y todavía es buen contribuyente porque paga todo el año junto. A la municipalidad no le interesa. ¿Qué le va a interesar y en qué condiciones queda la ciudad? Si estamos hablando que de todo lo recaudado por el impuesto predial en la municipalidad, el gran porcentaje, todo lo que se recauda de la ciudad, el 94.7% va directamente a las arcas municipales. Debería ir un porcentaje, y existe un porcentaje mínimo de la diferencia del 100% que debe manejarse para temas del MEF y temas de implementación de catastral. ¿Y esta parte a dónde va? Por eso se desesperan por ser alcaldes. Por eso se desesperan que el contribuyente vaya. No le interesa en qué condiciones, sino que aporte económicamente. Este tema lo vamos a ver, el impuesto predial, el autoavalúo. Muy importante adelantarnos a este tema, ¿ya? Vamos a ahorrar. No va a enojarse, señor alcalde. Quisiera que se enoje para poder escucharlo y poder saber su opinión respecto a esto. A lo mejor no conoce nada de esto. ¿Qué uso tiene el catastro? Multifinalitario, interoperabilidad fiscal. La valoración de los predios, claro, está en proceso, pero siempre va a estarse porque son normas distintas a las que utiliza el catastro. El catastro no genera el impuesto predial. El catastro es el primer insumo, la base de la gran planificación urbana. Este es el tope, la planificación urbana. Se sustenta, en realidad se sustenta por el inventario urbano. ¿Estamos? ¿Y esto qué es? El catastro. Haciendo catastro, tengo planificación urbana. Y haciendo planificación urbana, tenemos un país sostenible, ordenado. Un país mirando hacia el futuro. Nosotros estamos acá. Estamos enterrándonos, estamos manejando solamente los términos de saneamiento. ¿Por qué nace un saneamiento? ¿Por qué hay que sanear algo? Cuando hay que sanear algo porque algo está informal. No ha cumplido con las reglas de la formalización. Formalización. Estamos todavía en esto. Todo es informal acá en el Perú. Cualquier proceso es informal. Por eso es que no llegamos todavía a este paso que deberíamos irnos directo. Todavía nos quedamos en esta parte. El impuesto a la renta no nos interesa en el catastro, pero es el primer insumo para posteriormente hacerlo. Eso le interesa a la SUNAT a nivel nacional. La municipalidad local, impuesto predial. Oficina de rentas, realiza levantamiento fiscal tipo catastral, pero no influye en la georreferenciación, porque como la oficina de renta de toda la municipalidad es una isla, tiene información para ella nada más. Maneja soles, el catastro no maneja soles. Porque solamente es un insumo, no es el objetivo. Tiene normas relacionadas con el MEF y Ministerio de Vivienda. No necesariamente utiliza la información del catastro. Qué pena, ¿no? Porque la información de renta debe utilizar exactamente la información del catastro. Vinculación del catastro con el registro de predio. Aquí vamos a ver.
La vinculación del catastro con el registro se va a través de los enlaces que se dan, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de información catastral, información registral. No siempre van a ser iguales, por si acaso, ¿eh? Pero este enlace que hay de las dos informaciones nos permite generar en SUNAR la inscripción del llamado CUP, Código Único Catastral. Y esta generación del CUP nace de vinculación del catastro con el registro de predios. Genero la información de campo, la registro en SUNAR, ¿no? Paso los códigos únicos catastrales ya culminados en un levantamiento catastral de alfanumérico y cartográfico y lo derivo y lo registro en SUNAR. Y nace en el CUP. Lo tiene catastro, lo tiene SUNAR. Y todo esto se cría, ¿no? De presentarse discrepancias se procede a lo que nosotros llamamos, básicamente, el saneamiento catastral registral. Si existe discrepancia, no debería existir, ¿no?, entre una edificación y otra edificación. Esto está en SUNAR y esto está en el catastro. Esto sacamos de catastro. Generalmente estos dos datos no coinciden. No coinciden. A pesar de que es el mismo tema, las mismas personas no coinciden. Y los problemas de no coincidencia son en áreas, linderos, medidas y colindancias. Estos son los tres elementos que generan discrepancia. Cuando hay discrepancia entre lo que levanta el catastro y lo que tiene SUNAR como registro, se lleva a lo que nosotros llamamos, indica ahí, el saneamiento catastral registral. ¿Estamos? Cuando existe informalidad, y la informalidad son desviaciones, incongruencias a la hora de mostrarnos con la realidad y lo registral, hay que llevarlo esto a la formalidad. Para llevarlo hay que efectuar el saneamiento, o hay que llevarlo como estrategia de saneamiento catastral registral. ¿Se entiende? ¿No? Esto implica que cuando se existen discrepancias entre las dos informaciones, catastral y registral, el saneamiento se procederá directamente y a efectuar el saneamiento catastral registral, que implica las estrategias para sanear dichas discrepancias, ¿no? Vamos a borrar eso. Vamos a entrar a este tema. Saneamiento catastral registral. Base legal, Decreto Supremo 05/2006 de Justicia, que da como el reglamento de ley de la Ley 2829/4, Título 4, Saneamiento Catastral y Registral. Directiva 01 y 2007, SUNAR, Procedimiento para el Saneamiento Catastral Registral. ¿Cuál es el supuesto del saneamiento? El saneamiento catastral y registral se aplica en los casos, ¿no?, básicamente de predios inscritos en el registro de predios ubicados en zonas catastradas y en zonas no catastradas, ¿no? Se inicia cuando se solicita la inscripción del CUP. Dicen que se realiza en zonas, en dos zonas. Zona catastrada
y zona no catastrada. Y tiene su lógica. El saneamiento, el supuesto de saneamiento debe realizarse en estas dos zonas. ¿Por qué? Porque aquí ya se culminó, por lo tanto está en estática toda la información catastral. Y en las zonas no catastrales, porque no se ha hecho nada, pues entonces también está estática. ¿Por qué no se utiliza en la zona catastral? Porque es la zona que está en plena ejecución, por lo tanto las discrepancias no se han generado. Se generan acá y acá. Estamos en zonas catastradas, donde ya se culminó el catastro, y en zona no catastrada, donde no existe el catastro. Pero en zona catastral, ¿no? En zona catastral se está ejecutando el catastro, por lo tanto todavía no se generan las discrepancias directas, ¿no? Entonces, sigamos viendo, ¿no? El saneamiento catastral se aplica en caso de predios inscritos en registro y se inicia cuando se solicita, ¿no? En zona catastral y no catastral, y se inicia cuando se solicita la inscripción del CUT. ¿Por qué? Porque al inscribir el CUT en registros públicos aparece la discrepancia con registro. Saneamiento catastral y registral. Permite la rectificación del área, lindero, medidas perimétricas, ubicación espacial de los predios. La SUNAR ha establecido el proceso de saneamiento para eso. Ahí entra el saneador físico-legal, ¿no? Lo que es básicamente el verificador registral o el verificador catastral. El saneamiento físico, saneamiento catastral registral, ¿no? Es el conjunto de procedimientos, ¿no? Técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes, yo diría imprecisiones, ¿no? Y actualizar la información registral, ¿no? De un predio, adecuándolo a la realidad física del mismo, dependiendo, pero de todas maneras vemos ahí, ¿no? O sea, lo físico versus lo registral. Oficina de Catastro realiza estudio técnico. El estudio primero de la partida registral. Vamos a retroceder. Lectura del título archivado, los antecedentes. Automatización del título mediante el plano. Vamos a escanear el plano. Georreferenciamos el plano del título archivado. Codificamos el predio inscrito. Mosaico de predios inscritos, que es en SUNAR, y vota el informe técnico. En este caso, la Oficina de Catastro de SUNAR realiza ese estudio técnico que debe llevar a encontrar la discrepancia con el catastro. Perdón, antes de pasar ahí, cuando la Oficina de Catastro, cuando se quiere inscribir un CUC, un Código Único Catastral, está con toda la base catastral, alfanumérica y cartográfica, por lo tanto es factible de ser revisado a nivel físico legal. Entonces llega primero al registrador y el registrador deriva esto a la Oficina de Catastro de la propia SUNAR y realiza todo este proceso para ver si lo transcrito gráficamente o en la ficha catastral y en el Código Único Catastral coincide con la realidad registral, y cuando no coincide, entonces empieza la discrepancia. ¿Problemas con los municipios para lograr el catastro? No, porque se hacen con convenio, asistencia técnica, con bastante cursos de capacitación. El problema no es el municipio, el problema son los que manejan el municipio. Y el tema se basa por una decisión política. Si el alcalde se decide hacer el catastro, aunque no conozca, porque no tiene por qué conocer, desgraciadamente nuestros alcaldes no conocen lo que es catastro, deberían, porque son los que administran la ciudad. Primer requisito, es como que un ingeniero lo contrate para que la oficina de caminos y no sepa nada de ingeniería. ¿Qué va a hacer? Nada. Vamos a dejar esto para él, pero esto de acá quisiera tocar para poder empezar la próxima clase ya con un tema un poco más exacto. ¿Problemas en la Unión para lograr el catastro? Sí. Actualmente, el único procedimiento que se hizo masivo sobre catastro a nivel masivo se hizo desde el año 96, ¿no? Y duró más o menos hasta el 2007, hasta el 2012, y ahora hablamos 2018. Estamos hablando que en el 96 con COFOPRI, con el PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierra a nivel rural y a nivel urbano, se generaron pues todo un tema, ¿no?
de catastro predial, o sea, a nivel de terreno. Se tituló, se hizo catastro predial. Pero lo que faltaba de ese catastro, aparte de conocer, porque se hizo catastro bajo normas dadas, ¿no? Porque en el 2004 se generó la ley 28, 29, 4, ley de catastro, tomando como base lo hecho por COFOPRI. Se hizo catastro por el nivel del terreno. ¿Qué faltaba? La construcción. Por lo que, de nuevo con el Banco Mundial, se determinó efectuar el proyecto de consolidación de derecho de propiedad de inmueble, PCDPI, que implicaba tomar como base lo hecho por COFOPRI para hacer un catastro según norma de la ley 28-29-4 multifinalitario. De este ejemplo surgieron 60 municipalidades con esos catastros a nivel nacional. No ha habido proceso masivo como lo efectuado en el 2007 al 2012 haciendo catastro. Debemos tomar las exigencias, las referencias. Básicamente, esta experiencia generada en 5 años para generar lo que nosotros ahora queremos, el catastro a nivel nacional. Catastro a nivel nacional. Ya no necesitamos una muestra, necesitamos generar el catastro a nivel nacional. Ya integral. ¿Que dure cuánto? No lo sé. 10, 15, 30 o 50 años. Pero hay que empezar, como sucedieron en varios países europeos, extranjeros que ahora son potencias y van básicamente a conformarse como ciudades sostenibles. Nosotros ni siquiera salimos de la informalidad. Tenemos el punto de partida. Avancemos con un catastro a nivel nacional. Mejoremos lo hecho por el PSDCPI, ¿no? Mejoremos lo hecho por COFOPRI a través del catastro del año 96. Generemos el catastro actual, moderno, porque tenemos la base de la ley 28-29-4, el cambio de datum del PESAT 56 al WGS 84, y tenemos para proyectarnos a una ciudad más ordenada, más lógica de eso, ¿no? Más lógica de implementar en el bienestar urbano. Acuérdense que el tema de catastro no es el objetivo final, es el principal, sí, pero es el primer insumo de una planificación urbana. Esta planificación urbana va a ayudar definitivamente a los temas catastrales, ¿no?, a mejorar su producto y a las entidades a acostumbrarse al manejo integral de la información de la ciudad. Un mismo levantamiento, una misma información, tener acceso, debe ser pública la información catastral, acceso a todos, limitado siempre en el sentido de que devuelvan esa información para que sea incrementada la base de información geográfica o el sitio. Debemos acostumbrarnos a manejar un tipo de información en línea. Debemos ser un catastro multifinalitario, multidisciplinario, un catastro único. El catastro se hace una sola vez, aunque dure 20, 50, una sola vez, porque es progresivo. Al hacerlo una sola vez, los gastos no se van a sentir y las mejoras en la toma de decisiones van a ser, pero eso sí, la decisión es política, deben ir de arriba hacia abajo, háganse. Hay experiencias. Aquí no solamente se hicieron 60 municipalidades, sino se trabajaron 300 a nivel nacional. Y se hizo el manejo de 60 municipalidades comprometidos con el Banco Mundial y con COFOPRI a efecto de desarrollar el catastro municipal. Hasta acá vamos a quedarnos con la clase y en la próxima vamos a seguir desarrollando y estar entrando a los temas ya del impuesto predial y el autovalúo,
pero antes viendo la cartografía catastral. Muchas gracias.